Namaskar, ¿cómo estás? Bueno, en este vídeo quiero hablar sobre un tema que es muy fundamental, es básico, pero es muy importante, ¿no? ¿Qué es la salud y qué es la enfermedad para el yoga y el ayurveda? En la medicina occidental, medicina holopática, la definición más común de salud es que el cuerpo a nivel químico funcione bien. Bien. Esta definición para el yoga y el ayurveda no serviría, no sería suficiente, ya que para el yoga y el ayurveda, la salud no depende simplemente de tu salud física. La salud en el ayurveda y en el yoga es cuando estamos en desequilibrio con nuestro ser. Hay un término en la práctica del yoga y de la meditación que es svasta. Svasta quiere decir establecido en el ser. Por lo tanto, cuando el ser humano no está establecido en su ser, significa que no se encuentra en un estado de salud óptimo. No quiere decir que si estás enfermo, si estás sufriendo cualquier enfermedad física, eh, no tengas salud. Tú puedes vivir una vida saludable si estás enfermo de cuerpo, pero aún así estás establecido en su ser, significa que sigues manteniendo tu salud. Por así decirlo, la falta de salud sería esa desconexión con el espíritu. Para entender este término, es basta, que es establecido en el ser, deberíamos de articular qué es el ser, ¿no? ¿Y qué tipos de ser hay? Existe el ser individual que está identificado con su ego. Estar identificado con el ego, en otros vídeos ya hemos hablado sobre el ego, que es el ego objetivo y el ego subjetivo. Si quieres profundizar en este tema, pues puedes ir al canal de YouTube de Matrika Yoga y ahí vas a encontrar un vídeo que lo explica claramente qué es el ego bueno y qué es el ego malo. Pero el ser superior es, por así decirlo, aquel ser que está conectado con sus virtudes más nobles. Es un ser que se identifica con sus virtudes más nobles. Para estar conectado con las virtudes más nobles es necesario que las acciones o que aquello con lo que me identifica no sea solo bueno para mí, sino también sea bueno para mi tribu, para mi gente, y sea bueno para la naturaleza, para el medio ambiente. El ser o la naturaleza tiene que ver con el prakruti, que es la naturaleza en la cual cada uno de los seres humanos estamos compuestos. Estamos compuestos por diferentes doshas. Esos doshas son vata, pita, kapha, el elemento aire, el elemento fuego, el elemento agua, tierra. Dentro de estas doshas existen diferentes subdosas o subtipos, ¿vale? Que integran normalmente dos doshas en una. Pues puede ser vata kapha, puede ser vata pita, puede ser kapha pita, puede ser kapha vata. Muy bien. Pues cada uno de estos subtipos tiene unas características naturales. Es decir, yo respetando mi naturaleza, voy a favor de mi naturaleza, pero no voy a favor suya en exceso. Eso es lo que la Ayurveda establece como es basta, como salud, estar establecido en el ser. Entonces, ¿cuándo el ser humano va hacia la enfermedad? Cuando se sale de su ser, cuando realiza acciones, cuando piensa, cuando siente de una manera que no está conectado energéticamente con su ser. Esto que parece muy abstracto y es muy abstracto, a medida que que vas profundizando en la filosofía y en la práctica del yoga y de la ayurveda, básicamente se convierte en sentido común. Es un proceso que tarda, es un diálogo, es una negociación interna que puedes tener durante muchos años contigo mismo, ¿no? ¿Cuál es mi ser? ¿Cuál es mi naturaleza? ¿Y cuáles son los actos y las acciones que genero en mi cotidiano que me acercan a mi naturaleza, que si las hago en exceso me van a llevar a desequilibrarme por exceso, pero si no voy hacia mi naturaleza, me voy a desequilibrar por defecto? Muy bien. ¿Y cuáles son las causas de la enfermedad? Bueno, pues el Ayurveda y el yoga también estipula que hay tres causas de la enfermedad principales
que hacen que las personas, que los seres humanos, nos salgamos de nuestro ser. Tiene mucho que ver con los conceptos de ego objetivo y ego subjetivo. Por lo tanto, te invito otra vez más a que si quieres saber sobre el ego bueno y el ego malo, que busques en el canal de YouTube este vídeo. Muy bien. ¿Cuáles son las causas de la enfermedad para la Ayurveda? La primera causa de la enfermedad para la Ayurveda es la relación malsana de nuestros sentidos con el objeto de afecto. La segunda es prajñi-pramana, prajñi-parada. Prajñi-parada es la blasfemia espiritual. Saber que hay algo que me viene bien y no hacerlo. Y la tercera es el desgaste producido por el movimiento y el tiempo. Vamos a ir uno a uno comentando estas causas de la enfermedad. La primera, que es la mala relación de los sentidos con el objeto de afecto, quiere decir que cuando los seres humanos en las primeras etapas de vida, sobre todo en la adolescencia y en la veintena, nos relacionamos y que creamos lazos de afecto con los objetos y con las personas desde nuestro ego. ¿Qué quiere decir crear lazos de afecto desde nuestro ego? Quiere decir que lo que buscamos es satisfacer a las identificaciones que nos creamos que están, en cierto modo, alejadas de nuestra naturaleza. Disculpad. Esto hace que creemos lazos de unión y de apego con objetos, sustancias, personas, por motivos que no son, por así decirlo, nobles. Son motivos que tienen que ver con el control, con la protección, con el querer ser, con el exceso de poder, con la autocomplacencia, con el exceso de placer, con el exceso de control, con el exceso de poder, con el exceso de, pongámosle, liberación espiritual incluso. Entonces empezamos a generar lazos de afecto con objetos y personas porque queremos conseguir algo en exceso. Disculpa, voy a parar por aquí una cosita. Muy bien. Salgo y entro. Entonces creamos estos lazos de afecto en exceso porque queremos satisfacer una identificación nuestra que no está conectada con nuestro ser. En el momento que empezamos hasta ese punto, por así decirlo, no nos podemos fiar de nuestros sentidos, porque nuestros sentidos no tienen esa percepción directa de qué es lo que me viene bien y lo que me viene mal. En el momento que empezamos a indagar, en el momento que empezamos a estudiar, en el momento que empezamos a descubrir cuáles son esas características que conforman nuestra naturaleza dentro del marco del yoga y de la ayurveda y dentro de todos los demás marcos, como puede ser la astrología, puede ser la metafísica, puede ser la neurociencia, puede ser el eneagrama, la terapia floral, la kinesiología. Dentro, en ese momento empezamos a adquirir un conocimiento de cuál es nuestra naturaleza. Por así decirlo, de una manera sana, no malsana, empezamos a saber qué es lo que nos viene bien y qué es lo que nos viene mal. Bien, poco a poco vamos emprendiendo ese camino hacia nuestra naturaleza. Ya no nos relacionamos con los objetos de afecto o con las personas de afecto desde el querer poseer, desde la víctima o desde el agresor, sino que nos empezamos a relacionar de una manera más sana, donde nos responsabilizamos de las decisiones que hacen que vayamos a un camino en conexión con nuestro espíritu, con nuestra esencia. Para seguir hablando de esta primera causa de la enfermedad, me gustaría empezar a introducir la segunda causa de la enfermedad, que es prajñaparada. Y en prajñaparada hablamos de la blasfemia espiritual. Y, por así decirlo, es la segunda causa de la enfermedad, es la más interesante de todas, para todas aquellas personas que llevamos años en el mundo de la espiritualidad, ¿no? Sobre todo para aquellas personas que se mueven en el mundo del neotantra, de la nueva era, de la no dualidad, ¿no? También, donde se dice mucho esta frase de no hay nada que esté bien y no hay nada que esté mal, hasta cierto punto.
Bien, la blasfemia espiritual se produce más en las personas que más saben cuáles son aquellas cosas que les vienen bien o mal. Y no solo estamos hablando de alimentos, prácticas, hábitos, sino estamos hablando de formas de hábitos comportamentales, de hábitos relacionales, de hábitos de intercambios, de hábitos de cooperación entre los seres humanos, incluso. ¿Cómo nos posicionamos nosotros mismos en el mundo en exceso de víctima o en exceso de agresor para con los demás? La blasfemia espiritual solo se puede cometer cuando tienes el conocimiento, la sabiduría de tu naturaleza. Por lo tanto, cuanto más sabes de tu propia naturaleza, cuanto más conocimiento tienes de lo que a ti te viene bien y lo que te viene mal, más puedes caer en la blasfemia espiritual. ¿Qué quiere decir la blasfemia espiritual? Pues ya lo he mencionado un par de veces antes. Quiere decir que yo sé lo que me viene bien, pero no tengo el poder de la voluntad para llevarlo a cabo. Por lo tanto, cada vez que cometo un acto, un pensamiento, o siento de una manera, o me comporto de una manera que va en contra de mi naturaleza, es decir, no la respeto por exceso o por defecto, estoy atentando contra mi autoestima espiritual. Cuanto más atento contra mi autoestima espiritual, menos me siento capaz de realizar esos cambios que me van a llevar en contacto con mi naturaleza. Es como atento contra mí mismo. Me pongo excusas y no me responsabilizo de mis acciones. Es a eso a lo que se refiere con blasfemia espiritual. En cierto modo, la blasfemia espiritual, el prañaparada, es el puente que hay entre la adolescencia espiritual y la adultez espiritual. Yo ya no soy inocente de mis actos, sino me responsabilizo de mis actos y no me queda otra que ponerme manos a las obras, a la obra y realizar los cambios que tengo que hacer en mis hábitos comportamentales, en mis hábitos de alimentación, en mis hábitos de pensamiento, en mis hábitos relacionales. Por así decirlo, en ese punto es cuando cambio el foco y ya no estoy culpando a lo de fuera, sino que estoy responsabilizándome de cuál es mi eh, poder de acción para cambiar mi realidad. El dato importante es que cuanto más conocimiento tienes, si no tienes un conocimiento aplicado en vida, a través de la vía abrupta que es la vida, más vas a poder caer en la blasfemia espiritual. Y lo vuelvo a repetir, no quiere decir solo en tus hábitos de alimentación o hábitos de salud, sino también son hábitos comportamentales, en los cuales tú de una manera inconsciente, si no lo llevas al consciente, te quedas en la víctima o en el agresor. Pobrecito de ti, o agredes y quieres poseer, controlar, limitar, proteger. ¿Vale? Proteccionismo propio. La tercera causa de la enfermedad para el yoga y para la ayurveda es el exceso de movimiento o la degradación que se produce en el cuerpo a través del paso del tiempo. Muy bien. El paso del tiempo no lo podemos controlar. Ya sabemos que todos aquí somos impermanentes y que tarde o temprano todos vamos a dejar este cuerpo físico y nuestra energía se va a ir del cuerpo para saber Dios a dónde. Muy bien. Pero lo que sí que podemos volvernos maestros es en el exceso de movimiento. Y no hace referencia al movimiento físico, se hace referencia sobre todo al movimiento mental. Por así decirlo, a mí me gusta poner el ejemplo para explicar este movimiento mental imagínate que tienes que coger un avión para irte a cualquier lugar. Bien. No es lo mismo que hagas ese movimiento desde la elegancia y el tiempo, es decir, yo llego al aeropuerto 2 horas antes, hago mi correspondiente cola de facturación, cola de embarque,
y estoy en la puerta esperando 45 minutos a que me llamen para embarcar. Muy bien, he llegado con elegancia. Ahí no hay preocupación, no hay duda, no hay confusión. Sin embargo, si por algún casual me despierto tarde, me quedo dormido y voy a coger el avión, ahí en ese trayecto, en ese movimiento, va a haber mucha duda, fatiga, miedo, preocupación por no saber si voy a llegar a tiempo. Muy bien. En ese movimiento ha habido un movimiento físico corporal, pero en uno ha habido muy poco movimiento mental y en el otro ha habido mucho movimiento mental y por lo tanto mucho desgaste. El yoga y el ayurveda habla sobre todo de ese segundo desgaste, que es un desgaste mental, cuando hay un exceso de movimiento mental. Por lo tanto, cuanto menos movimiento mental haya en tus acciones, en tus movimientos físicos, menos desgaste habrá. Las tres causas de la enfermedad para la ayurveda y para el yoga es una negociación que se mantiene durante años. Siempre lo digo, tanto en los vídeos que he hecho de la compasión o sobre el ego subjetivo, una vez que adquirimos un conocimiento, no es suficiente con recibirlo, sino ponerlo en práctica en vida. Es decir, con estos vídeos lo que pretendo es generar un marco de pensamiento, una cosmovisión yógica que facilite el ponerlo en práctica en vida, sabiendo que una vez que recibo una información, tengo que empezar a caminar el camino y que en el momento que recibo la información, todavía no soy el maestro de esa información, sino que estoy empezando el camino de conexión con la naturaleza del ser, que puede tomar toda la vida. Bueno, os mando un abrazo. Todos estos temas los seguimos tratando en Matrika Yoga. Puedes buscar información sobre mi escuela en matrikayoga.com. Ofrecemos un montón de cosas, ¿no? De clases, clases regulares, clases online, talleres, formaciones, retiros. Incluso estamos organizando un viaje para la India para este verano. Te invito a que nos visites. Hay un montón de artículos y de vídeos como este, tanto en el canal de YouTube como en el blog de la escuela, en nuestra página web. Que tengas un bonito día y hasta pronto. Namaskar.